Muy buenas amigos, bienvenidos al canal de Ciencias con Salva. Vamos a centrarnos en este vídeo en la termodinámica y concretamente en el primer principio de la termodinámica. Vamos a ver la entalpía. En el vídeo anterior, que fue el primer vídeo del primer principio de la termodinámica, estuvimos viendo la energía interna y su tratamiento matemático. En este caso concreto, vamos a seguir con la misma línea. Vamos a ver la entalpía y su tratamiento matemático. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, pues continuamos con el primer principio de la termodinámica. Ya sabemos que la energía interna es una función de la temperatura y del volumen específico, y por lo tanto es una función de estado, al igual que la energía interna también es una función de la presión y la temperatura. Esto lo estuvimos viendo en el vídeo anterior. En este caso concreto nos centraremos más en esta fórmula de aquí. Bien. La diferencial total de la energía interna cuando es función de la temperatura y volumen es la siguiente. Diferencial de U es igual a la parcial de U con respecto de T a volumen constante por diferencial de T, más la parcial de U con respecto de V a temperatura constante por diferencial de V. Esto es una diferencial total exacta, ya que la energía interna ya deducimos que es una función de estado. Muy bien. Asimismo, ahora tenemos otra diferencial total exacta, que nos dice que la diferencial de la energía interna es igual a la parcial de U con respecto de T a presión constante por diferencial de T, más la parcial de U con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P. Por lo tanto, aquí tenemos ya dos ecuaciones diferenciales exactas, en las cuales podemos trabajar con la energía interna. Muy bien. También sabemos que el volumen es una función de la presión y la temperatura. Y también es una diferencial total exacta. ¿Qué es esta? También es una función de estado, lógicamente, y es esta. La diferencial de V es igual a la parcial de V con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P, más la parcial de V con respecto de T a presión constante por diferencial de T. Muy bien, tenemos ya tres ecuaciones diferenciales exactas que podemos ir usando matemáticamente para ir deduciendo cosas en termodinámica. Bien, según el primer principio de la termodinámica, ya estuvimos viendo que el diferencial del calor es igual al diferencial de la energía interna más el diferencial del trabajo. Si os acordáis, el calor que aportábamos a un determinado gas se transformaba en aumentar su energía interna y generar un trabajo. Muy bien. Por lo tanto, esto lo podemos poner que es igual a diferencial de U más P por diferencial de V, que es la forma de expresar el diferencial del trabajo. Muy bien, entonces, el diferencial de calor aportado lo podemos poner de la siguiente manera. Donde hay diferencial de U, vamos a sustituir el diferencial de U, es decir, su ecuación diferencial. Es decir, parcial de U con respecto de T a presión constante por diferencial de T, más parcial de U con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P. Y a eso le vamos a sumar P por diferencial de V, pero diferencial de V es esto de aquí. Por lo tanto, lo vamos a poner directamente. Más P por la parcial de V con respecto de P a temperatura constante diferencial de P, más P por la parcial de V con respecto de T a presión constante diferencial de T. Simplemente lo que hemos hecho aquí ha sido distribuir la P en la diferencial de V, en cada sumando. Nos hemos saltado el paso de ponerlo como factor común, la P. Hemos hecho la operación totalmente directa y se nos ha quedado aquí una ecuación diferencial, más bien una macroecuación diferencial. Muy bien. Seguimos.
Entonces, partiendo de esta macroecuación diferencial, vamos a continuar. Vamos a agrupar sacando tanto diferencial de t como diferencial de p factor común. Por lo tanto, vemos que esta expresión está afectada por diferencial de t, vemos también que esta expresión está afectada por diferencial de t, y vemos que estas dos están afectadas por diferencial de p. Por lo tanto, vamos a separarlos y agruparlos. Entonces, podemos poner que el diferencial de calor es igual a, en corchete grande, y dentro ponemos parcial de u con respecto de t más p por parcial de v con respecto de t a presión constante por diferencial de t, que son estas dos, de aquí, más, y ahora ponemos el diferencial de p, que son el parcial de u con respecto de p a temperatura constante, que es esta de aquí, más el p por diferencial de v, perdón, por la parcial de v con respecto de p a presión constante, todo por diferencial de p, que serían estas dos que tienen el diferencial de p. Muy bien, pues entonces ya hemos agrupado. Bien, a esta ecuación la vamos a llamar 1 porque después la retomaremos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es imaginarnos un proceso isobárico. Un proceso isobárico es aquel proceso que tiene presión constante. Muy bien, entonces, para un proceso a presión constante, el diferencial del calor es igual al calor específico a presión constante por el diferencial de temperatura. Esto ya lo estuvimos comentando en el vídeo de calores específicos. Bien, esto tenemos que considerar que diferencial de P es igual a 0, porque estamos considerando que el proceso es isobárico. Por lo tanto, no hay diferencia de presión, y la diferencial de presión es 0. Entonces, toda esta expresión que multiplica el diferencial de P se nos va a ir a 0, lógicamente, y la expresión 1 solamente se queda reducida a esta expresión de aquí. Muy bien. Entonces, del vídeo anterior, sabemos que el diferencial de Q es igual a esta expresión, a la parcial de U con respecto de T a volumen constante por diferencial de T, por la parcial de U con respecto de V a temperatura constante más P, todo multiplicado por diferencial de V. Esta expresión la estuvimos deduciendo en el vídeo anterior, cuando estuvimos hablando de la energía interna. Hay que recordar que el calor específico a volumen constante es a la parcial de U con respecto de T a volumen constante, que sería esta expresión de aquí. Bien, os aconsejo que si queréis aclararos un poco con estas expresiones, os repaséis el vídeo de la energía interna. Bien, entonces, si dividimos todo por diferencial de T, se nos queda que el calor específico a presión constante, fijaros que si cogemos y dividimos el diferencial de calor por diferencial de T, y el calor específico por diferencial de T, se nos queda que el calor específico a presión constante es el diferencial de Q partido por el diferencial de T. Bien, pues entonces, esto sería el calor específico, porque si dividimos el diferencial de calor por diferencial de T, es el calor específico a presión constante, es igual al calor específico a volumen constante, que es esto de aquí. Habíamos dicho que teníamos que recordar esta expresión, pero como hemos dividido por diferencial de T, el diferencial de T aquí desaparece. Y esto permanece igual por la parcial de U con respecto de V a temperatura constante más P, que multiplica ahora a la parcial de V con respecto de T a presión constante. Es decir, el diferencial de V con respecto de T lo ponemos como parciales, porque aquí ya estamos trabajando con las dos variables. Bien, y se nos queda esa expresión. Esta expresión lo que nos dice es que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más algo más, que es toda esta expresión que tenemos aquí. Ya veremos posteriormente que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante más R, que es la constante de los gases ideales, que será igual a toda esta expresión que hemos visto aquí al final. Bien. Entonces, recordemos la expresión 1. De la expresión 1 se nos había quedado que diferencial de Q es igual a todo esto, a la parcial de U con respecto de T a presión constante
más P multiplicado por la parcial de V con respecto de T a presión constante y todo multiplicado por diferencial de T. Vamos a recordar que la parte de la ecuación diferencial que estaba multiplicada por diferencial de P se iba porque diferencial de P era 0. ¿Vale? Porque aquí teníamos un sumando más, que ahora ya no lo tenemos porque se ha anulado. Muy bien, esto implica que si ahora ponemos el diferencial de calor por lo que es decir, al calor específico a presión constante por diferencial de T, esto va a ser igual a la misma expresión, parcial de U con respecto de T a presión constante más P por parcial de V con respecto de T a presión constante por diferencial de T. Muy bien. Entonces, el calor específico a presión constante va a ser igual a esta parte de aquí, que es la parte esta de aquí dentro. Es decir, tenemos el calor específico a presión constante por diferencial de T, que es todo esto por diferencial de T. Por lo tanto, solamente aquí ya podemos poner que calor específico a presión constante es igual a parcial de U con respecto de T a presión constante más P por la parcial de V con respecto de T a presión constante. Muy bien. Esto simplemente identificando componentes de las ecuaciones. Hay que recordar que el calor específico a volumen constante es igual a la parcial de U con respecto de T a volumen constante. Eso se explicó en el vídeo pasado. En el vídeo anterior os recomendaría que si no lo tenéis claro, os vierais el vídeo de la energía interna, es decir, el primer vídeo que hice del primer principio de la termodinámica. Muy bien, entonces, el calor específico a presión constante va a ser igual a esta expresión de aquí arriba, que va a ser igual a, fijaros, lo que vamos a hacer aquí ahora. Esto va a ser igual a la parcial de U con respecto de T a presión constante, lógicamente, más, y ahora esta presión, como es constante, la podemos pasar dentro del diferencial, más la parcial de presión por volumen con respecto de temperatura a presión constante. Estos son reglas de derivación básicas, ¿vale? Porque la derivada de una constante por una función, podemos sacar la constante fuera. Pues aquí lo que hemos hecho ha sido meter la constante dentro. Muy bien. Entonces esto es igual. Ahora, cogiendo estas dos expresiones, como están en la parcial con respecto de T, podemos poner esto tranquilamente, que la parcial de U más P por V con respecto de T a presión constante. Es decir, es la misma expresión, simplemente que por la propiedad de la linealidad lo hemos incluido dentro. Porque la derivada de una función más la derivada de otra función es la derivada de la suma de funciones también. Perfecto. Entonces, estos son reglas de derivación básicas. Si no se conocen las reglas de derivación básicas o se tienen algunas dudas sobre el cálculo diferencial, os aconsejaría que os lo repasarais. Tengo una línea en mi canal también dedicada al cálculo diferencial. Muy bien. Por tanto, esto podemos poner que es igual a la parcial de H partido con la parcial de T a presión constante. Bien, y ahora, ¿esta H de dónde ha salido? Pues bien, esta H es esto de aquí. A la expresión U más P por V lo denominamos H. Entonces, H es lo que denominamos entalpía. En este caso concreto, H minúscula, entalpía específica. Si fuera H mayúscula, sería entalpía, sería una magnitud extensiva, que depende de la masa. Pero, como estamos poniendo H minúscula, es ya dividido por la masa, por lo tanto es entalpía específica y una magnitud intensiva. Muy bien. Por lo tanto, de aquí deducimos que el calor específico a presión constante es igual a la parcial de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Y acabamos de definir el calor específico a presión constante de una manera mucho más rigurosa que lo hicimos cuando hablamos de calores específicos. Por lo tanto, tenemos que el calor específico a volumen constante es igual a la parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, pero sin embargo, el calor específico a presión constante es la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Muy bien. Seguimos con el tema de la entalpía. Entonces, el calor específico a presión constante es a la parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Esa es la definición de entalpía. Perdón, de calor específico a presión constante. Entonces, siendo H,
la expresión U más presión por volumen, que es lo que hemos dicho antes que se llamaba entalpía, H. Es decir, simplemente es una notación para esa expresión U más PV. Muy bien. Entonces, H hemos dicho que es la entalpía específica, es decir, la entalpía por unidad de masa. Bien, ¿qué sería esto? Sería la entalpía por unidad de masa es igual a la entalpía partido por la masa, es decir, a la magnitud extensiva dividido por la masa. Muy bien. Entonces, esto es una función de estado. Y la entalpía la podemos poner como una función de la presión y de la temperatura. Muy bien. Por tanto, diferencial de H, ahora podemos poner que es igual a la parcial de H con respecto de T a presión constante por diferencial de T, más parcial de H con respecto a P a temperatura constante por diferencial de P. Ya tenemos otra nueva ecuación diferencial exacta, con la cual podemos trabajar perfectamente. Muy bien, entonces, el diferencial de H es igual a el calor específico a presión constante por diferencial de T, es decir, aquí tenemos que el calor específico a presión constante es la parcial de H con respecto de T a presión constante, por lo tanto es esto de aquí. Muy bien, pues lo sustituimos por el calor específico a presión constante por diferencial de T, esto se queda igual, más la parcial de H con respecto de P a temperatura constante diferencial de P. Muy bien, pues acabamos de conseguir otra expresión. ¿Todavía más? Muy bien. Entonces, el diferencial de entalpía es igual al calor específico a presión constante por diferencial de T, más la parcial de H con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P. Muy bien, entonces, ¿qué os parece si reformulamos el primer principio de la termodinámica? Fijaros, la entalpía es igual a U más P por V. Muy bien. Entonces, si nosotros diferenciamos, el diferencial de H es igual al diferencial de U más el diferencial de P por V. Bien, pero claro, si nosotros aplicamos las reglas de derivación o de diferenciación a un producto de funciones, lo que tenemos es que diferencial de H es igual a diferencial de U más P por diferencial de V, es decir, la primera sin derivar por la segunda derivada, más V por diferencial de P, es decir, la segunda sin derivar por la primera derivada. Muy bien, esto es totalmente cierto. Bien, por lo tanto, ahora reordenando, podemos poner que diferencial de U más P por diferencial de V, que es esta expresión de aquí, es igual a diferencial de H, y pasando este al otro lado, menos V por diferencial de P. Perfecto, por lo tanto, esto es lo que nos decía el primer principio de la termodinámica, que es exactamente igual a esto de aquí, a diferencial de H menos V diferencial de P. Todo esto, lógicamente, está deducido pensando en un sistema presión, temperatura, volumen. ¿Vale? Un sistema tridimensional de presión, temperatura y volumen. Muy bien. Entonces, el primer principio de la termodinámica lo podemos formular de las dos maneras. Es decir, el diferencial de calor es igual al diferencial de la energía interna más la presión por el diferencial del volumen, que es lo que sacamos en el primer vídeo, y lo vemos aquí. Y el diferencial de calor también es igual al diferencial de entalpía menos, en este caso, V por diferencial de P. Perfecto. Entonces, partiendo de esta expresión de aquí arriba, el diferencial de calor más V por diferencial de P, es decir, si despejamos de aquí diferencial de entalpía es igual a diferencial de calor, y esto lo pasamos al otro lado sumando. Entonces nosotros podemos poner que diferencial de entalpía de aquí es igual a diferencial de calor más V por diferencial de P. Y esto va a ser igual a C sub P por diferencial de T más la parcial de la entalpía con respecto de P a temperatura constante por diferencial de P. Muy bien. Diferencial de calor va a ser igual a C sub P por diferencial de T más parcial de entalpía
con respecto a la parcial de la presión, con respecto a la presión, a temperatura constante por diferencial de P. Y a eso le tenemos que restar menos V por diferencial de P, porque si lo despejamos de aquí, pasa al otro lado restando. Bien, si consideramos ahora un proceso isobárico, es decir, diferencial de presión es igual a 0, lógicamente esto se nos va a ir a 0, esto se nos va a ir a 0, y esto se nos va a ir a 0, porque todo está multiplicando diferencial de P, y diferencial de P es 0. Por lo tanto, ahora sí que deducimos que el diferencial de calor a presión constante, aquí hemos puesto esto de presión constante para que se tenga claro que todos estos cálculos valen cuando estamos hablando de presión constante, que no nos varía la presión, va a ser igual al diferencial de entalpía. Por lo tanto, el calor aportado en un sistema isobárico se usa para aumentar la entalpía del sistema. Bien, seguimos. Sabemos que la parcial de H con respecto de V a temperatura constante es igual a 0, así como que la parcial de H con respecto de P a temperatura constante es igual a 0. Esto nos dice que tanto la entalpía no depende ni del volumen ni de la presión cuando estamos hablando a temperatura constante. ¿Vale? Esto se puede deducir como dedujimos también las parciales de la energía interna en el primer vídeo. Bien, no lo vamos a hacer porque si no esto se hace demasiado largo. Bien, la entalpía, por lo tanto, es solo función de la temperatura y lo podemos poner como H es igual a F de T, ¿vale? Porque no depende ni del volumen ni de la presión. Bien. Entonces, podemos poner que diferencial de H es igual a C sub P por diferencial de T. C sub P es igual al diferencial de H partido diferencial de T. Fijaros que ahora estamos hablando de diferenciales porque estamos considerando una función de una variable, que solamente es la temperatura. Pero cuando estamos considerando una función de dos variables, tenemos que considerar parciales. ¿Está claro, no? Bien. Estados de referencia del punto triple del agua. Mirad, si nosotros cogemos un gráfico en el cual en el eje vertical ponemos la presión y en el eje horizontal ponemos la temperatura, estas líneas que tenemos aquí dentro nos separan lo que es el lado de vapor o gas del lado de líquido, que sería esta zona de aquí dentro, o del lado de sólido, que sería esta zona de aquí. Bien, pues entonces, si nosotros pensamos en el agua cuando es hielo, cuando es líquido y cuando es vapor, el punto triple es un punto que está aquí, en el cual tiene una temperatura, que en este caso es T8, y una presión, que es P segunda. Pues bien, concretamente para esa temperatura y esa presión, coexisten los tres estados, tanto el estado sólido como el líquido como el gaseoso, en este caso vapor. Bien, esto es lo que significa el punto triple, y ahí es de donde se ha cogido la referencia para establecer la energía interna cuando es cero y la entalpía en ese punto. Muy bien, entonces, para la energía interna igual a cero, se considera el agua y concretamente a una temperatura de 0,01 grado centígrado con una presión de 610,8 pascales, ¿vale? Que sería esto de aquí, y aquí coexistirían los tres estados, y ahí es donde se considera, insisto, la energía interna cero. Es un valor que se ha tomado de referencia. Muy bien. Además, para la entalpía, se considera que el volumen específico es igual a 0,001002 metros cúbicos partido por kilogramo, ¿vale? Que también es una de las características del agua en ese punto triple. Muy bien. Para la entalpía H, además, sabemos que H es igual a U más P por V. Muy bien, en este caso concreto sabemos que U es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 más presión por volumen. La presión del punto triple la conocemos, 610,8 pascales. Y el volumen del punto triple también, que es este valor de aquí. Por lo tanto, entalpía es igual a 610,8 pascales por el valor del volumen específico. Y esto va a dar
una entalpía de 0,000611 julios partido por kilogramo. Por lo tanto, esto es otro dato de referencia. La entalpía del agua para esas condiciones de presión, temperatura y volumen es de 0,000611 julios partido por kilogramo. Muy bien. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal, coméntame en comentarios si tenéis alguna duda o si habéis visto algún error en el vídeo, que iré contestando poco a poco. Hasta el próximo vídeo, gracias.